Comienza nuestra edición de Voces del Poder en este interferiado día post-Navidad. Estamos junto a nuestros panelistas para revisar los temas de esta semana, hacer un balance también de lo que han sido estos últimos días. Nos acompaña aquí en el estudio Ignacio Imaz, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, ¿qué tal, Sebastián? Buenos días. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y Pablo Matamoros, filósofo, magíster en Ciencias Políticas. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, muy buenos días. Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estuvo Navidad? ¿Bien? Muy bien, muy ¿Cómo bien, lo pasaron? familia, bien. Bien, mi mamá estuvo de cumpleaños ayer, así que ¿en estamos serio? celebrándolo con ella. Exactamente. Doble. Tuvo una Celebración mala doble. suerte, tal vez ella Son buenas malas 25. suertes. Sí. O sea, sí, porque está más. Así que estuvimos Un 2 ahí. por 1 de Así celebración. ¿Eh? Bueno, qué bueno que lo hayan Calcetines y pasado un bien. regalo más. Así mismo. Todavía. Oye, gracias por acompañarnos, No, gracias de por nada. venir en este interferiado, en un día medio extraño, todo a media máquina, pero hay harto que conversar también de lo que ha sido esta semana, en realidad como una suerte de balance. Y lo comentábamos en los titulares también sobre, y me gustaría partir con esto, sobre las consecuencias que está dejando esta ley de amarre, como ha sido definida la indicación que se incorporó en la negociación del reajuste del sector público. A propósito de eso, desde la UDI ya han advertido que podrían presentar una acusación constitucional si es que este proyecto avanza en el Congreso. En marzo próximo se podría presentar ya ese libelo en contra del ministro Nicolás Grau, a propósito de esta iniciativa. Y es interesante ver cómo va escalando el tema y cómo esto trasciende. No se trata solo de la discusión del proyecto, sino más bien de las consecuencias que puede tener y la disposición política entre el futuro gobierno y la futura oposición. ¿Cómo ves, Pablo, este Sí, tema? yo Y el creo paso. que, sí, el paso yo a esta altura yo creo que ya un gobierno salía que sale el 11 de marzo, hace una acusación constitucional, es un poco extraño, ¿no? No sé, creo que es algo un poquito tanto más performático. Eso no le resta gravedad y no le resta a la torpeza que cometió el gobierno central de mandar este proyecto de ley. ¿Por qué una torpeza? Porque esto de amarre es un tema tan recurrente, esto lo que está pasando, es un tema que incluso expone a más gente que yo creo que quería pasar a piola, es como que expone a mucha gente que efectivamente hay un problema global que sabemos en el Estado, de cómo se contrata el Estado, pero también es obvio que existe gente que entró políticamente, cargos políticos. Tenemos un problema grave de esta organización. Creo que lo único que logró el gobierno fue poner esto en top of mind, este tema, o sea, dejarlo, levantarlo. Entonces ahora van a empezar que este sí, que este no, que este llegó cuando llegó, que poco aporta a la discusión. Obviamente, a lo mejor la discusión, algún pequeño legado que podría dejar el gobierno, decir, repensemos esto, a lo mejor repensemos cómo se hace el estatuto administrativo, los contratas, los planta, honorario. Suena extraño. Entonces, yo creo que pese a que a este error estratégico, también como pasar por contrabando una medida junto al aumento el justo aumento salarial para el sector público, me parece que no tiene patas ni cabeza. O sea, Ignacio, la pregunta es cuánto de esto tiene de presión del sector público, de los gremios del sector público, y cuánto realmente tiene esto de sacar al pizarrón al futuro gobierno, ¿cierto? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el caso de probablemente el nombramiento de Patricia Muñoz. ¿Qué tanto tiene de sacar al pizarrón a Kast y decirle, oiga, mira, una persona que está embarazada o, mejor dicho, recién fue mamá, no puede continuar en un cargo eventual del gobierno? Entonces, yo creo que en realidad el gobierno, si es que efectivamente esto cedió a la presión del sector público, la cuestión quiere decir de que este gobierno no tiene manejo político sobre un sector, ¿cierto? Y en realidad se ve feo porque en realidad tenemos ahí una deficiencia en el manejo político del gobierno, pero claro, esto se ha transformado en un tema que es recurrente, como dijo Pablo, ¿cierto? Pero no entiendo el por qué no se ha sabido manejar. Siento que el gobierno ha cedido excesivamente a nivel comunicacional incluso, ¿cierto? Tal vez no lo ha sabido explicar. Entonces, en realidad, ahí es yo creo que una falta también de manejo del propio gobierno. También Ignacio, de retomar un poquito la pauta, creo que desde que salió electo el presidente electo José Antonio Kast, la pauta la ha tomado completamente la administración, pero me parece que a esta altura, y lamentablemente, como son los resultados y como lo poquito que queda, y más encima interfiestas, suenan a pegar pataditas a las canillas frente a la agenda que se está mostrando que está llevando adelante el presidente electo. El foco del poder, digamos, empieza a trasladarse hacia José Antonio Kast. Ahora, cuando tú dices, Ignacio, que esto es un intento también por sacar al pizarrón a José Antonio Kast, o sea, acá puede haber una estrategia deliberada de generar cierta tensión, es lo que plantea, entre el sector público y el futuro gobierno. O sea, lo que dijo la ministra Orellana, ¿cierto?, respecto a la figura de la primera dama, bueno, podríamos incluso tomar lo que dijo Irina Caramano, ¿cierto?, en la previa del 24, ¿cierto?, y también ciertos comportamientos que ha tenido el Ejecutivo. Es más bien cuestiones que no parecen tanto fair play respecto a este gobierno, sacar al pizarrón, efectivamente también
es que el presidente electo diga desde qué va estos 6.000 millones de dólares, ¿cierto? Y todo este ajuste, tomando las palabras incluso que dijo el exministro Mario Marcel, de que en realidad esto también tiene que ver con las expectativas que generó el presidente electo en esta materia. Entonces yo creo que en realidad aquí puede ser una sacada al pizarrón que diga, bueno, de qué va a estar 6.000 millones, en realidad qué va a pasar con los funcionarios públicos, porque volviendo a lo que dijo Pablo, no es toda gente, o sea, son 6.000, son 400.000 más o menos personas que al día de hoy, que es como el 60% que están a contrata. 60% más o menos. Entonces, un poco más. Entonces, es mucha gente, pero también deja en claro la precariedad laboral que tiene el Estado en general. Pueden pasar ¿cierto? años, También. algunos boleteando. Así es. Claro. O sea, no hay despido, hay varias cosas que nadie lo ha querido considerar como una temática. Es más grande, reestructurar el Estado, etcétera, pero tiene otras aristas. O sea, y además abordar este tema para cualquier gobierno es muy muy duro, complejo, difícil, es muy súper complejo. difícil. Yo no sé si el presidente Cas va a tener la fortaleza política para poder llevarlo adelante. Pablo, el senador Gastón Saavedra, estuvimos conversando con él recién hace un rato, es presidente de la Comisión de Trabajo y es senador socialista. Planteaba 2 puntos y quisiera abordarlo con usted. Uno es que él decía que esto no era nada fuera de lo normal, que debía ir en una ley como esta, sí, no era posible porque estaba una ley miscelánea al final. Y en el peor de los casos se legisla, se discute, si no están los votos, no están y listo. Y se pierde el proyecto y se pierde esta norma y no hay drama con eso. Pero le bajan un poco el perfil al asunto. ¿Qué te parece esa visión primero? Sí, por eso también es bastante probable que no se apruebe, o sea, que se separe si una Así ley. parece. Sí, o sea, por eso estamos discutiendo algo que yo creo que es llevar a la palestra, pero ahí yo creo que es un doble error. Tú citaste el tema de la primera dama. A mí me carga esto de arquitectura tuitera, de que le sacan un tuiteo del año 2010 al presidente, no tiene sentido. Esta elite millennial que nos gobierna tiene ciertas pulsiones personales de publicarlo todo, tuvo ya. Bueno, no, que Irina Caramano no se pudo contener en su dialéctica, sí, las tiene. Pero eso también es error, o sea, cuando uno agarra, ya súper, no hagamos la primera dama, que es otro tema, discutir si es justo, no es justo, es correcto, no es correcto, pero nos retrotrae a declaraciones de cuando se inauguró el gabinete primera dama, dice, pero ¿por qué es una... Y empiezan estas 2 cosas que dice la ministra Orellana, ¿por qué alguien que tiene un derecho... Porque alguien que tiene derecho a ser primera dama o tener una función pública, ya, por lo menos que hay un contrato, está casado con el presidente electo acá, no era una relación de pareja. O por qué, por ejemplo, cuando empieza el tema de subirse el sueldo, pues esos son errores como de pegada, es porque tiene título profesional. O sea, no es que se sube el sueldo y tampoco se lo ha subido, si todavía no claro. asume el 11 de marzo, tiene 2 meses para poder considerar hacer una ley, o a lo mejor si se lo quiere bajar no va a ser el día 1, va a ser el día 2. Pero todos esos amarres comunicacionales, o lo mismo que está haciendo el PC, no lo veo, es una suerte de desbande comunicacional que, bueno, yo creo que también es propio de los últimos meses de gobierno. ¿El pato cojo? El pato cojo. Lo que sí no he visto en esta administración, que uno lo veía siempre en los últimos cuatrienios del presidente Piñera y la presidenta Bachelet, esta alza de la aprobación del presidente en los últimos meses, como que hay una cierta benevolencia con con la autoridad en los últimos meses que no se ha visto hasta el momento de hoy, o sea, todo es tan dinámico que a lo mejor pasa ahora, pero no he visto una alza significativa en esa aprobación, ese como entregar el poder al pueblo, devolver el poder al pueblo. Bueno, en esa lógica todos pensamos que el nacimiento de Violeta podría haber causado el punto de inflexión, ¿cierto? Más no fue permanente en el tiempo. Yo creo que en realidad eso habla de que Chile está súper polarizado, o mejor dicho, que la figura del presidente Boric polariza excesivamente la ciudadanía y por lo tanto en realidad quienes no están con él o el antiboricismo que fue súper eficiente en términos electorales para acá, finalmente el plebiscitar esta elección en torno a la figura y esta administración, o sea, hizo que en realidad... Continuidad o cambio. Que eso también, ahora lo vemos con el diario de varias semanas después, fue propio también del gobierno. O sea, en la primera vuelta el presidente Boric era el candidato en instancia, le rebatía al candidato de la oposición, indivisibilizando a su propia candidata. Así es. Y en esa línea, entonces, la presentación de este proyecto, ¿usted lo ven como o sea, en realidad el ejercicio de cualquier proyecto de ley, o sea, yo creo que en realidad si el gobierno se dio en una negociación, en un punto en particular, o un y medio, en el 14 y el 15, ¿cierto? En particular en este convenio que hizo, protocolo de acuerdo que hizo con el sector público, bueno, en realidad se llevará un proyecto de ley, si no tiene las mayorías legislativas no se aprueba, sin embargo, nadie entiende por qué una vez más no se supo abordar o acotar una crisis, ¿cierto? Esto parece que
pareciera de que el gobierno del presidente Boric está abusando, ¿cierto?, de las arcas públicas como para amarrar gente. Como la teoría del Estado como botín. O sea, Así termina es. siendo que todavía no lo es. Así es. O sea, no está siendo, no es una realidad. Sí. Y pareciera, discursivamente, narrativamente, pareciera que lo está considerando eso. Y obviamente sectores de la actual oposición se relevan esa figura. Y claro, y en realidad la oposición se aprovechó de esta lógica, ¿cierto? La daba como bombo en fiesta, la UDI... Mal que mal. La dejaron dando No, bote. claro, y la UDI quiere presentar una 10ª acusación constitucional que no tiene piso, podría pegarse contra la pared una vez más en las oposiciones, ¿cierto? Y ahí volver a quedar así como, chuta, parece que no debimos haber presentado esta cuestión, porque sobre todo entendiendo de que pareciera de que la van a presentar eventualmente iniciando marzo. Y claro, una vez que se conforme el nuevo Congreso. Claro, Eso es lo que decía. claro, porque tiene Cuando mayorías para poder pasarla. El ministro que ya no esté, entonces la gente no va a entender. ¿Qué va a decir? Pucha, estamos a un ex ministro. Por eso suena extraña la... Y además hizo ver muy bien, casi de una forma estadista, al presidente de bancada del PDG, donde dijo, bueno, es que en realidad no podemos seguir utilizando estas herramientas institucionales. Y yo Sí, digo, con la altura de mira... chuta, yo dije, hasta el PDG quedó mirando para arriba, ¿cierto? Sí, y claro. la UDI quedó como pataleando. Yo no sé si la UDI quiere seguir jugando esta lógica de ser más duro que el propio Partido Republicano, porque también ha quedado en este rol que, como no le fue tan bien en la elección parlamentaria, siendo fagocitado por el Partido Republicano, quizás es una nueva estrategia que quiere usar la UDI. Bueno, está interesante eso. Vamos a ver cómo sigue esta idea y si hay agua en la piscina al final para esa acusación constitucional. Habrá que ver primero cómo se legisla el tema, ¿no? Cómo va el trámite del proyecto de ley en el Congreso. Estamos junto a Ignacio Dimas y Pablo Matamoros aquí en Voces del Poder. Nos vamos a ir a la pausa. Volvemos de inmediato con la conversación de esta mañana en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio. A esta hora hacemos Voces del Poder en vivo, son las 9:49 y nos acompañan Pablo Matamoros e Ignacio Dimas aquí en nuestro panel. Oye, hablemos de un tema bien interesante sobre el aterrizaje del gobierno de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo. El presidente electo y su equipo se autoimpusieron un criterio en la nominación de ciertos cargos de confianza política bien importantes, y es que no se designaría a parientes de parlamentarios o funcionarios del Estado en cargos de exclusiva confianza. Y eso podría aplicarse ciertamente para Johannes Kaiser. No hay un impedimento legal, es más bien una autoimposición, pero estableció una vara, José Antonio Kast, que podría significar un problema también en la designación de ciertos casos, porque en el caso de Kaiser, su hermana Vanessa fue senadora, o sea, fue electa como senadora por la región de la Araucanía, por lo tanto estaría impedido, según este criterio, de asumir algún cargo, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, como ha trascendido, o incluso en de Seguridad. ¿Cómo ven ustedes el efecto que tiene ese rayado de cancha que se autoimpuso el presidente electo? ¿Qué consecuencias puede tener, Ignacio? Es un buen rayado de cancha, éticamente es bueno, ¿cierto? Porque en realidad también hace un antes y un después, sobre todo para todos los comentarios de probidad y transparencia que hemos tenido en esta administración y, por cierto, en las anteriores también, ¿cierto? De que es un gobierno de amigos o al amiguismo, etcétera. Sin embargo, yo pongo el acento en que ¿cuál es el incentivo del presidente electo de nombrarle como Kaiser ministro? Entendiendo de que él está mucho más la dura en cuestiones que son de seguridad y orden público, incluso en la relación con las Fuerzas Armadas y de orden, ¿cierto? Y por otro lado también, ¿cuál es el incentivo de Kaiser de ingresar a un ejecutivo? Porque finalmente amarra su suerte, ¿cierto?, en una eventual candidatura presidencial en el 2029 a la suerte que tenga la administración de Kast. Entonces yo creo que en realidad ninguno de los dos lados tiene hoy día el incentivo para ingresar al gobierno o dejarlo ingresar, ¿cierto? Y además quedan bien porque en realidad esta lógica de que no hay ningún pariente de congresista, electo o no electo, que ingrese al Ejecutivo, al menos en las primeras líneas, yo creo que es bastante bueno. Sí, yo creo, bueno, aquí tenemos una obsesión también, es muy extraño, que estamos pensando en 2029, es como que todavía no llega el 11 de marzo de 2026. La ansiedad. Muy propia, lo he visto en todas las elecciones, siempre hay un titular, ¿quién va a ser el próximo presidente? Y los nombres cambian rápidamente, pero también es una obsesión muy rara. A mí me llama la atención, me parece también que puede ser correcto, me llama así extraño, es como establecer una doctrina a partir de un caso particular.
que lo de Kaiser, que es como que estamos hablando de un tema que, así como era lo de empleo público, es más complejo que solamente Kaiser, ministro o no ministro, que vaya a saber uno. O sea, con los años uno va viendo cómo se conforman los gabinetes por la prensa o más cercano, más lejano, y también puede terminar en cualquier cosa. O sea, hemos visto cambios que son de un día a mañana por una tarde, o sea, los equilibrios de fuerza, los coteos que esperemos que nos estén en esta administración. Pero eso, ¿hasta dónde llega esta doctrina? O sea, yo conozco varios parlamentarios que pueden ser hasta pareja y tienen vuelo propio. O sea, no sé, hay gente que no sé si esto es una doctrina solamente por ser este parentesco sea generalizada. O sea, que este puede ser un amarre, que también se autoimponga el gobierno, ¿cierto? Un amarre, Claro. establecer una doctrina general que después diga, es como estas doctrinas así eugenésicas, como, pero es pariente en segundo o tercer grado, puede ser una especie de un catastro, decir, Claro. es pariente o no es pariente, se separaron alguna vez, es hijo, es primo. Chuta, yo no sé hasta dónde llega esa discusión. Creo Si que es útil o no. Es útil, o sea, creo que es útil, es útil también, hay cosas que no sé, no puede ser contingente, o sea, no pueden ser, el fiscalizador no puede fiscalizar al incumbente, perdón, ese es el término. Pero eso, no sabemos cómo funciona, estamos hablando del titular, un gran titular, que es así como lo de los empleos públicos, eran 400.000 funcionarios, acá estamos hablando de un aparato estatal, sin tener mayores elementos de juicio. O sea, ¿quién va a poner la cota de mallas? ¿Quién va a decir, acá son estos dos, sí, están casados, no están casados, se divorciaron, son hijos, son primos de segundo grado? Entonces uno ve, por ejemplo, la familia Cast. Claro. O sea, hay tantos Cast que, están todos como, o, no sé, o Belolio, como tú dices, apellidos que son como grandes, o Chadwick, que son apellidos que dice, pero entonces yo creo que hay que darle una vuelta más, establecer doctrina. Yo creo que la discusión, bueno, como todos se escapa comunicacional, es más cuál va a ser el rol de Kaiser, cuál es el rol de su partido. Que Yo creo que se está poniendo una especie de entramado, un muro, un automuro, más que eso. Vamos a ir al tiro a ese punto, pero quería analizar un punto y una dimensión de este conflicto. Y es que probablemente para José Antonio Kast va a estar sometido a una prueba constante respecto a aquellas cosas que estableció como principios claros de un eventual gobierno suyo, durante la campaña, digo. Fue tan crítico con el actual gobierno, como decía tú, Ignacio, en temas como el amiguismo o la corrupción, etcétera, que apenas aparezca algo que asome contrario a esos principios que él mismo definió, bueno, va a quedar la escoba y comunicacionalmente va a ser difícil de manejar eso. Y no es tan extraño que aparezca algún pariente por ahí metido en algún cargo de la repartición pública. Eso pasa. En un país chiquitito. Un país chico. Además, y la élite es muy Una chica. élite muy pequeña. También, sí. pues también. ver. ¿Tú crees que hay un riesgo ahí para O sea, Kast? y el riesgo no es solamente el de por esta administración y el juicio que tuvieron por esta administración, sino es que también es el juicio que ha tenido, o mejor dicho, las propuestas programáticas de las anteriores dos candidaturas presidenciales que tuvo Kast. O sea, el tema, por ejemplo, del rebaja o no rebaja del sueldo del presidente. Yo, por otra cosa, leí y me puse a investigar los anteriores debates, las anteriores propuestas programáticas de Kast, y él hablaba sobre rebajarse el 50% a la dieta de presidente de la República. 50. Entonces, chuta, ese tipo de amarres que ya lo sacaron al pizarrón, ¿cierto? Ahora él relativizó el tema, porque como dijo el anterior oficialismo, otra cosa es con guitarra, claro. y se empieza él a pegar, a pisar los callos, ¿cierto? Y es complejo. Y claro, la política es excesivamente dinámica, como dijo Pablo, al menos parafraseándolo, ¿cierto? Y en realidad, o como dijo la presidenta Bachelet, que nadie se va a repetir el plato. ¿Qué ocurrió con la presidenta Bachelet? Bueno, sí. tuvo que hacer que gente se repitiera el plato porque la élite es muy chica, ¿cierto? O en Porque hay realidad, talento también en ciertas 100%, figuras y esa experiencia Claro, valiosa. o sea, hay Sí. gente con vuelo político que tiene todo el derecho, o sea, el derecho y decisión política. Y también yo creo que acá hay esa discusión de los sueldos. Me acuerdo que el segundo tiempo, los últimos 2 años del gobierno del presidente Piñera, con estas leyes medias populistas, como que estamos medias extrañas, que ganaban más los subsecretarios que los ministros. ¿Por qué? Porque, y en teoría acá lo mismo que pasa, o por qué gana un jefe de servicio más que el otro. Creo que hay una discusión que es un poquito más profunda. El presidente gana N, el subsecretario gana Z, o sea, uno gana 10, otro gana, no digo millones, digo en magnitud, uno gana 10, uno gana 9, otro gana 8, otro gana 7, uno gana 6, un orden. Acá no hay un orden de jerarquía. No, cero. Cero orden de jerarquía. Hay ministros o sea, subsecretarios, jefes de servicio, o sea, directores de empresas los públicas. Gores ganan más que el presidente de la República, y harto más que el presidente de la República. Es súper extraño, entonces eso, más que el número, yo creo que así como hablábamos de los funcionarios públicos, es ordenar un poquito. Ojalá que exista una oportunidad de ordenar esta baraja que suena
O sea, la gente, yo creo que la opinión pública no entiende por qué realmente un gore puede ganar tanta plata y no se entiende, no es justificable racionalmente. Oye, y volvamos al punto que habías planteado tú, Pablo, sobre si Kaiser debe estar o no, o el Partido Nacional Libertario debe estar dentro del gobierno o no. ¿Cómo ves tú eso? ¿Le conviene al gobierno, por ejemplo? No lo sé, no. Yo creo que también en este cambio de paradigma, o sea, estamos en cambio de paradigma después de 35 años de la dictadura y efectivamente esto es como el chiste cuando se acaba la transición. Es como, ya, yo creo que después sin sistema neovinal, nuevos partidos, nuevas fuerzas políticas, creo que se está resignificando un poco este espacio. Entonces, ¿qué es la derecha? ¿Qué va a ser el oficialismo? ¿Hasta dónde llega? O sea, va desde amarillos, demócratas, hasta nacional libertario, hasta republicanos. ¿Quién pone esa frontera? ¿Qué va a pasar como el poder aglutina? Cuando se conforme el gobierno, cuando se termine de conformar el nuevo gobierno, ¿qué va a pasar con las militancias? ¿Qué va a pasar con los cargos públicos? ¿Quién va a ser el territorial? ¿Quién va a ser el Ceremi de Educación de Ñuble? Yo creo que acá de qué partido, qué sensibilidad, cuál va a ser la elección. Criterio completamente de discreción de la autoridad, del presidente, pero del presidente electo y su equipo. Pero esa discusión política, así lo mismo que está pasando ahora en la futura oposición, en el actual oficialismo, en donde también hay una discusión bastante profunda. Va el PPD en Junto Social con el PS o el Frente Amplio, que hacemos con el Partido Comunista. Esa misma recomposición. Siento yo que todo esto lo vamos a ver un poquito cuando se siente, aquí hay un actor que es bien relevante, que asume el 11 de marzo al mediodía, es el nuevo Parlamento. O sea, no sabemos, así como fue la experiencia del PDG, que partió con una bancada gigantesca y terminó con ninguno, no sabemos que estas mesas, cuando se sienten a almorzar los diputados del PDG, si se van a reconocer. O los mismos nuevos de republicanos. Cuán de derecha, cuán de centro, cuán más. Esas ideas, defender la idea, creo que yo va un par de meses, cuando están sentados en el Parlamento diciendo, tú votas parecido a mí, tú eres así, nos caemos bien, nos caemos mal, eres más derecha. ¿Qué significa ser derecha? ¿Qué significa ser izquierda? ¿Cómo se recompone la oposición? Porque también acá hay una tensión bastante grande de esta frágil mayoría que podría tener el gobierno. Sería interesante que suma un par de escaños más y podría tener. Entonces, yo creo que eso así la discusión de ministro, Kaiser va de ministro, no va de ministro, o lo que sea, tiene que ver con la recomposición política del país. El presidente electo debería acotar, si es que humildemente podría darle una recomendación, acotar la coalición de gobierno, porque el presidente Boric adoleció de aquello. Su coalición fue excesivamente amplia y tuvo demasiado discolaje incluso dentro intra-coalición. Si es que se le puede llamar coalición a esta altura del partido, incluso desde el 11 de marzo del 2022, a lo que tenemos hoy día en el Ejecutivo, ¿cierto? De hecho, partió con dos almas. Así es. Y que yo creo que en realidad esto se ha consolidado y se cristalizó y seguimos en estas lógicas de las dos almas y eso no ha terminado para el presidente Boric, lamentablemente. Entonces, hoy día ya tiene un alma el presidente electo, eventualmente en Chile Vamos, porque ahí tiene gente con expertise, ya muchos de ellos gobernaron en dos oportunidades, ¿cierto? Y ellos también entienden que la expertise está ahí y el know-how, el conocimiento, ¿cierto? Está ahí. Y también la territorialidad, algo que también adolece el Partido Republicano y el Partido Libertario. Y en realidad acotarlo significaría que esta gente que es en realidad de estos partidos extintos, me refiero a demócratas, bueno, es parte de la vida, quedaron extintos, no tienen voto en el Congreso, ¿cierto? Y por lo tanto su gravitancia no es tal al día o desde el 11 de marzo del 2026. Y por otro lado también el Partido Libertario se pueden transformar los nuevos discursos porque Vanessa Kaiser ya ha dado una que otra frase que ha generado polémica y que se le puede generar una polémica al interior del Ejecutivo. El presidente electo ha tenido un comportamiento bastante mesurado desde el 15 de diciembre en adelante. Yo creo que en realidad si quiere continuar esa línea de gobierno, ¿cierto? Más bien, más que de unidad nacional, sino es que en realidad ser un presidente que entendió que la campaña ya se terminó, que ya salió electo y que en realidad que su gabinete se parezca más a lo del 52%, más que el 20 y algo que sacó en primera vuelta, pero tampoco tan laxo porque se entiende que en realidad esto no es un sistema parlamentario. Claro, y es bien complejo para él, para alguien que es presidente de la República, que tener que sumar de a poquitito, ¿cierto? Claro. Y también, como dijo Pablo, entendiendo la configuración que viene del 11 de marzo en adelante en el Congreso. Claro, y también yo creo que el presidente electo, desde que fue electo, desde el 15 de diciembre, tiene un proceso bastante interesante de los rotos que está mostrando Rodrigo Alvarado, o sea, gente que cuando uno ve los diarios, que vaya a terminar en lo que termine, ¿sabes? Con el diario entre Navidades, pero está mostrando
algunos rostros que se ven dialogantes, con experiencia, con juego de pierna, un Sexpress que puede tener juego de pierna en el Congreso, o sea... García Rumenón sonaba, por ejemplo. O sea, son gente que conoce, ha estado en el Parlamento, esto es un arte, el arte de ser parlamentario, no es fácil. No es fácil negociar es difícil. Súper difícil negociar, y con quién negocio si no los conozco, si no perfilo, no sé cómo se comportan, son unas nuevas y la cantidad de congresistas nuevos que tenemos en la próxima son 80 y algo, parece. Así es, entonces es complejo de manejar gente que tiene inexperiencia y va a ser más lento el trámite legislativo. Claro, y si el presidente, cuando uno escucha, conversa con gente de la administración, este gobierno de emergencia no es que tírese cada pedazo, sino que es un gobierno de emergencia de restablecer tus procesos de un par de años. Y cuando tú no lo escuchas, dice, me parece razonable, no es una guerra contra todos, sino es borrar con el codo. Pero en esa instancia necesita velocidad, y esa velocidad se le da con una capacidad negociadora, con reconociendo a los parlamentarios, o sea, no es fácil. Y por eso va a ser tan relevante también quienes presidan las cámaras, ¿no? Claro. La Cámara de Diputados y el Senado. Ignacio Imas y Pablo Matamoros han estado con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Ignacio. Gracias a usted. Gracias por haber venido esta mañana. Sí. Muchas gracias por la invitación. 10 de la mañana con 3 minutos. Nos vamos a la pausa. Hacemos un corte a esta hora aquí en CNN Chile Radio. Quédense con nosotros, ya volvemos con más informaciones.